Conferencia de Estudios Africanos y de la Diáspora Africana, CEADA, y hoy tenemos a un invitado muy especial en la conferencia titulada The New Age of Empire, la nueva era del imperio, presentada por el doctor Kehinde Andrews. El ciclo de conferencias de estudios africanos y de la diáspora africana ha sido creado para difundir el pensamiento afrocentrado y panafricanista a través de las experiencias y los aportes de los africanos y sus descendientes alrededor del mundo. Este es un espacio abierto y permanente donde se invitan expertos en diferentes áreas del conocimiento y donde el diálogo circunda en temas de interés colectivo y de la perspectiva afrocentrada, panafricanista y anticolonialista. The New Age of Empire, la nueva era del imperio. La nueva era del imperio nos remonta al comienzo de los imperios europeos, describiendo el terror deliberado y el sufrimiento causado durante cada etapa de la expansión. Y destruye el mito autocomplaciente de que Occidente se fundó sobre las tres grandes revoluciones que vienen del Enlightenment o de la Ilustración, que son la ciencia, la industria y la política. Doctor Andrews, en cambio, nos dice que esto está basado en el genocidio, la esclavización y el colonialismo. Y estas son las piedras fundamentales sobre las que se construyó Occidente y que todavía seguimos viviendo bajo ese sistema en otras figuras hoy. Y Estados Unidos está a la vanguardia de eso. Organizaciones tales como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio. Occidente rico, dice otro Andrews, que Occidente es rico porque el resto es pobre. El capitalismo es casi que igual al racismo. Occidente se felicita a sí mismo por aumentar la pobreza, seguramente por disminuir la pobreza en el sur global, ignorando el hecho que creó estas condiciones en primer lugar. Y continúa perpetuándolas. La ilustración, que subyace en cada parte de nuestra filosofía fundamental hoy es profundamente racista. Esta lógica colonial fue y es utilizada para justificar el saqueo de cuerpos negros y su tierra. Las soluciones de moda ofrecidas por la izquierda blanca en los últimos años están muy lejos de empezar a abordar el lugar que Occidente ocupa en el orden global racista. Este libro, o la mayoría de la discusión, es la precuela a un trabajo anterior de Dr. Andrews que se llama De vuelta a lo negro, contando o recontando el radicalismo negro para el siglo XXI. El profesor Andrews es profesor de estudios de asuntos negros en la Universidad de Birmingham, donde fundó y actualmente es director del Centro de Investigación Social Crítica. En esta universidad, Dr. Andrews formó parte del equipo que fundó el primer pregrado o la primera carrera en asuntos para los estudios negros en Europa. Es la primera que existe en Europa. El Dr. Andrews es muy conocido, es casi que una celebridad en sus medios porque escribe regularmente para El Guardián, escribe para El Independiente, escribe para la revista Mag Ebony, escribe para CNN, aparece en Good Morning Britain, que es un programa muy popular en el Reino Unido, aparece en las noticias en Channel 4, aparece en las noticias de BBC de Londres, aparece en Under the Skin con Russell Brand. Bueno, un montón de cosas, no para, está muy ocupado. Ha escrito varios libros. En su primer libro se llama Resisting Racism, Race Inequality and the Black Supplementary School Movement, publicado en el 2013. Coeditó la primera colección de British Black Studies, Blackness in Britain, en el 2016. Su último libro fue Back to Black, Retelling Black Radicalism for the 21st Century, publicado por Z Books en el 2018. Y acaba de lanzar hace un par de meses, no sé si lo pueden ver aquí en la pantalla, acaba de lanzar un par de meses, no sé si está en la pantalla, su último libro que se llama The New Age of Empire, que va a ser el centro de la conversación de hoy. Dr. Andrews, please allow me to do this in English. I'm going to do this real quick because I know. Thank you so much. So the cycle of conferences on African and African diaspora studies has been created to disseminate Afrocentric and Pan-Africanist thought through the experiences and contributions of Africans and their descendants worldwide. It is an open and permanent space where experts in different areas of knowledge are invited. The dialogue revolves around issues of collective interest and from the Afrocentric, Pan-Africanist, and anti-colonialist perspectives. The New Age of Empire takes us back to the beginning of the European empires, outlining the deliberate terror and suffering wrought during every stage of the expansion, and destroy the self-congratulatory myth
that the West was founded on the three great revolutions of science, industry, and politics. Instead, genocide, slavery, and colonialism are the key foundation stones upon which the West was built. And we are still living under this system today. The US is now at the helm, perpetuating global inequality through business, government institutions like the United Nations, the IMF, the World Bank, and the WTO. The West is rich because the rest is poor. Capitalism is racism. The West congratulates itself on raising poverty by increments in the developing world while ignoring the fact that it created those conditions in the first place and continues to perpetuate them. The Enlightenment, which underlies every part of our foundational philosophy today, was and is profoundly racist. This colonial logic was and is used to justify the ransacking of Black and brown bodies in the land. The fashionable solutions offered by the white left in recent years fall far short of even beginning to tackle the West's place at the helm of a racist global order. Kehinde Andrews, Dr. Andrews is a professor of Black Studies at Birmingham City University, where he founded and is currently the director of the Center for Critical and Social Research. At Birmingham City University, he was also one of the team who founded the first undergraduate degree in Black Studies. Andrews regularly writes for The Guardian, The Independent, Ebony Magazine, CNN. He has been featured on Good Morning Britain, Newsnight, Channel 4 News, BBC, BBC News, and Under the Skin with Russell Brand. Well, it's much more. I mean, I follow him on Twitter and I see that he doesn't stop. He's putting great work out there. Dr. Andrews' first book, Resisting Racism, Race Inequality, and the Black Supplementary School Movement, was published in 2013, and he co-edited the first collection of British Black Studies, Blackness in Britain, 2016. His latest book was Back to Black, Retelling Black Radicalism, but actually his latest book, he just published it a couple of months ago, and is The New Age of Empire. So we are extremely happy. We are so pleased that Dr. Andrews is with us today. It's a great honor. Dr. Andrews, thank you so much. Buenos dias, good morning, good afternoon for you, because you're in the UK. Now, the mic and the floor is yours. Okay, thank you. Good morning, I guess, for most of you. Buenos dias as well. It's great to be here. I'm going to talk for a bit, outline some things. I do have some slides to share, so let me share these and then we can just kick off. Ok, buenos días para todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí. Yo sé que he estado alejado de ustedes en este momento, pero déjenme decirles que tengo unas imágenes que quiero compartir con ustedes en este instante. Yes, so sorry. All right, yes, so the new age of empire. I mean, again, it's great to be talking to such an international audience, because one of the things I wanted to stress when doing this book was that there's no way to understand racism in any one nation state. You have to understand racism as a global system. Ok, para mí es un gusto enorme encontrarme en esta ocasión presentando ante ustedes una audiencia tan variada e internacional. Y la piedra fundacional de mi argumento es que ninguno de los argumentos expuestos anteriormente sobre la creación del Imperio Británico se dará de la forma que lo voy a hacer ahora mismo. And I always pick this one illustration of what racism looks like, and it is a map of global inequality where you can see very clearly the richest parts of the world are where the white people live, the poorest parts, so-called sub-Saharan Africa, where the Black people live, and there's a hierarchy in between. Y siempre selecciono, por esta razón, siempre selecciono esta imagen en un mapa como este, en el que ilustra decididamente los lugares en donde vive la gente acaudalada, la gente blanca, donde vive la gente más empobrecida. Y si ustedes se fijan con atención, la parte que está en rojo es África subsahariana, donde habita la gente más pobre del mundo. And this is what white supremacy looks like, and the implications are that, you know, if you live outside of the West, you're far more likely to die younger, you're far more likely to be in poverty, and their conditions outside of the West are really
unimaginable for most of us who live within the West. Si ustedes se fijan, entonces, hacia donde está Occidente, donde vive la gente blanca, es donde encontrará usted prosperidad y mayor calidad de vida, opuesto a donde viven las demás personas que no se encuentran precisamente en Occidente. We just had this panic about deaths in the West, largely about COVID-19, but more people die of hunger every year, about 9 million people, than will die any year from COVID-19. And we don't see the same kind of panic, the same kind of investment. We just kind of accept that 9 million Black and brown people will die every year because of the poverty which we've created. Nosotros hemos presentado un informe en el cual indica que cerca de 9 millones de personas han fallecido por razones del COVID, pero esto también está alineado con expectativas o situaciones económicas que guardan relación con este mismo tema. Así que vamos a ilustrar esto enseguida. So yeah, racism is a matter of life and death. And if you look at global inequality, we've actually created the world in the image of white supremacy. Así que el racismo es un asunto crucial y lo vamos a desarrollar ahora como un punto fundamental que trata la inequidad en el mundo. This is from Claude Linnaeus, who was an 18th century botanist who was really important in kind of early defining scientific racism. Esta es una cita de Albius, un botánico del siglo XVIII, en el cual manifiesta abiertamente su pensamiento racista. And you can see the hierarchy. So when we think about the Enlightenment, all the Enlightenment thinkers had various ways to describe white supremacy. Así que cuando ustedes se fijan y se familiarizan con los pensadores de la Ilustración, se darán cuenta del tipo de pensamiento racista que ellos tenían en sus argumentos. Linnaeus chose this version where he had at the top Europaeus albus, ingenious, white, sanguine, governed by law. Así que ustedes ven en primer lugar a los europeos y lo describen de forma como ingeniosos, blancos, de sangre perfecta, que se gobiernan por la ley. And then Americus Rubiscus, happy with his lot, liberty-loving, tanned, and irascible, governed by custom. Asiatic Luridus, yellow, melancholy, governed by opinion. And at the bottom, finally, Afar Niger, crafty, lazy, black, governed by the arbitrary will of the master. Ok, en ese orden entonces ven al Americanus Robescus, que es se siente feliz con lo que tiene, amante de la libertad, y se rige a sí mismo por las costumbres. Después están los asiáticos lúricos, que son amarillentos, melancólicos, se autogobiernan por la opinión, y después el Afar Niger, que es de alguna forma perezoso, es negro y gobernado por el deseo arbitrario de su amo. So we shouldn't be surprised that this is the model of white supremacy that you can see around the world. And if you look within different nation states, you'll see the same hierarchy exists. Así que ustedes no se sorprenderían por este Are you okay, Zatuan? I know they always hear you. Excuse me, could you go back to what you said before the interruption? Sorry. Yeah, sorry, what was that? Yeah, so this kind of hierarchy, we shouldn't be surprised that this is how we see the world, either the globe, or if you look within different nation states, you'll see the same hierarchy continues to exist. O sea que este argumento no nos debe sorprender para nada, porque si usted se fija alrededor del mundo, de la manera como construyen su jerarquía, ya sabemos quiénes se encuentran en la cima y quiénes se encuentran en la parte baja de esta jerarquía.
Yes, so we have a framework which is kind of best really summed up in one figure, actually, who is none other than Christopher Columbus. Así que nosotros tenemos un marco conceptual, que de la mejor manera que se puede describir es presentando la imagen de esta persona que es Cristóbal Colón. In the UK, the front cover of the book has Columbus on it, and I have a whole conversation about, you know, a lot of people want to tear down the statue of Columbus, but actually Columbus really, really well represents both what the West has been and what the West continues to be today. Así que ha habido igualmente en Inglaterra una discusión acerca de derribar la estatua de Cristóbal Colón. Sin embargo, yo presento el argumento de que esta estatua presenta lo que ha sido el Occidente y lo que ha sido y lo que es el Occidente. And yeah, so this is why he is so celebrated in the United States, almost probably without doubt the most celebrated figure if you look at monuments, cities, etc. And actually Colombia, one of the countries involved heavily in this, named after Christopher Columbus, without doubt the most celebrated figure in the Americas. Y si ustedes se fijan, por esta razón es una de las figuras más resaltadas, más exaltadas y reconocidas, al punto de que en Estados Unidos particularmente es muy celebrado, es muy exaltado, y una de las razones por las cuales también muchos lugares o muchos países recibieron su nombre gracias a él. Cita el ejemplo de el país conocido como Colombia. And the reason is because Columbus's so-called discovery is the thing which makes the West the West. Without the Americas, there is nothing that we currently have that we think of the West. It is the most significant moment that explains how we are here today. Y este es el momento, el descubrimiento de Colón es quizás el suceso más importante para el Occidente. De hecho, si Colón no hubiera descubierto las Américas, entonces en el Occidente no estaríamos haciendo esta celebración tan grande y esta discusión tan grande acerca del progreso de Occidente sin esta figura. When Columbus sailed the ocean blue, Europe was behind. Europe was probably the only part of the world that was in a dark age. Cuando Colón navegó los océanos, Europa se encontraba en la parte de atrás, era el continente más atrasado, y esto fue lo que le trajo prominencia y relevancia al continente europeo, su descubrimiento. And he found deeply civilized societies, developed societies across the Americas, and I guess he basically gives you a framework for how to deal with the natives and how to deal with what's next, that the rest of the West becomes built on. Así que cuando él en sus viajes y llega a las Américas, se encuentra con civilizaciones bien establecidas, y a partir de allí lo que él establece es un marco de referencia para el Occidente acerca de cómo entablar relaciones con las comunidades que se encontraban habitando en estos territorios. So genocide is the key, right? In the island of what they called Hispaniola, or we would now call Haiti and Dominican Republic, between 1492 when he lands and 1512 when he finally departs, millions of the natives are wiped off the face of the earth. Así que este es el marco central para el genocidio desde su arribo en 1492 y su partida en 1512. Aquí es que se presentan las situaciones más importantes y complejas que darían a Occidente sus razones de existir. And you see that same pattern across the Americas into Latin America. Colombia is certainly no different. The United States of America is certainly no different. There is this genocide, this mass genocide, the largest genocide in human history, which clears the way for Europeans to come in and Europeans to develop. Así que ustedes a través de la historia ven los mismos patrones de genocidio desde Estados Unidos hasta Latinoamérica, y esto sienta las bases para lo que ha de venir, lo
los pasos siguientes de la conquista, la colonización europea a partir de él. And Columbus also has what's the word? Columbus is also one of Europe's first slave traders as well. Y Colón también es uno de los primeros traficantes de esclavos. When he comes back, when he takes his first trip back from the Americas, he takes with him 500 enslaved Taino people to sell into what was at that point the Arab slave trade in Spain and South Africa, in Spain and Africa. Así que cuando él regresa, lleva consigo de vuelta alrededor de 500 indios taínos, los regresa a España, y también hay que tener presente que en este momento se llevaba a cabo también la trata esclavista en el mundo oriental, la península arábiga. And as we hopefully know, slavery, the transatlantic slave trade from Africa to the Americas to Europe, from Africa for centuries, really is the thing which allows the West to develop, which gives the West the wealth for industry, progress, etc. Así que podemos ver que a partir de la trata transatlántica es como este mismo ejercicio le permite al Occidente prosperar y obtener sus riquezas. Ese es el hecho fundamental. And actually, it's interesting, in the English-speaking world, and even this picture, which as I put it on the slides, I realized tends to miss out Latin America in this. So we often think about the Caribbean and America, but actually the majority of enslaved Africans were taken to Latin America. Así que esta imagen es la que generalmente se presenta relacionada con la trata transatlántica, pero de manera muy curiosa dejan por fuera el comercio hacia Latinoamérica, lo cual fue fundamental. Pero es muy curioso que ustedes vean que ni siquiera en este mapa de la trata transatlántica aparezca Latinoamérica ilustrada. For the first 200 years, Spain and Portugal heavily dominated the African slave trade, and it was gold and it was gold and silver heavily in Brazil, which was that first commodity which really started to bring in the wealth that the rest of Europe needed to develop. Así que durante los primeros años de la trata transatlántica se centró el comercio en la extracción de oro y plata principalmente en Brasil, pero esto sentó las bases nuevamente para lo que vendría después. And yeah, it was this wealth, it was this trade which was the thing which pulled. This is essentially what Europeans used to pull themselves up, to catch up with the rest of the world, and to eventually, by the 18th century, be in a position to start to take over and to dominate. Así que esta fue la razón por la cual el Occidente emprendió esta misión, para ponerse a la vanguardia o equiparar los logros de los demás lugares del mundo. Y esto le tomó un tiempo hasta llegar al siglo XVIII, en donde finalmente pudieron equiparar el juego. Así que este fue un trabajo que le permitió a Europa ponerse de igual a igual con los demás poderes de ese tiempo. Yes, so this is why Columbus is such an important figure, because his discovery allows this to happen, the genocide in America, the transatlantic. Así que por esta razón Colón es tan importante, porque pues le trae progreso al Occidente, pero al mismo tiempo es quien da inicio a este genocidio que se presenta en las Américas. So although we now accept that he was a terrible figure, responsible for deaths of millions, someone who had man-eating dogs on the island, and in some ways you'd say pull his statue down, in fact, he is the great representative. This is what the West is, this kind of barbaric racial exploitation. Así que a pesar de que es la figura central a quien se culpa de todos los males, es importante
recordar que su imagen o su estatua representa esta coyuntura histórica en las Américas. And the logic that gets applied here is that white life matters, black and brown life is disposable, and can literally be used to build the wealth that is necessary to maintain white supremacy. Y lo que se dice aquí, básicamente, el discurso es que las vidas blancas sí importan, las vidas de la gente negra y de la gente con piel morena no importan, y que hay que hacer lo necesario para que Occidente avance. And so we see after slavery and the Atlantic system, the West then has the wealth. This is a map of the British Empire at its peak, and all the countries that were in the parts of the world that were in the British Empire. And this wealth allows a little place like Britain, believe me, a very little insignificant place, to essentially dominate almost the entire globe. Así que lo que podemos ver en este mapa es la extensión y expansión del Imperio Británico, y es importante que recuerden que es el Imperio Británico, y es como esta pequeña isla llamada Inglaterra pudo expandirse y conquistar tanto en el mundo para establecerse como un imperio. And you can see that the logic of empire was that all of these different parts of the world, and at one point Britain, the British Empire was 24% of the world spatially and 24% of the world's population, and all of the people in the colonies, all they were doing was benefiting wealth, was generating to Europe, was supporting Britain and draining out their own resources. Así que ustedes pueden ver el tipo de expansión que se presentó en el Imperio Británico, al punto de que en algún momento ocupó el 24%, su composición de expansión ocupó casi el 24% del mundo, y esto le trajo riqueza y prosperidad a este imperio. And the same with French, the same with the Spanish, the same with the German, the same with all of the British. And what this all comes to a head in the First World War, when these empires start to butt heads, and in the Second World War is a complete collapse. But both of those wars really are wars not between European nation states; they are wars between European empires, all coming together to create to create these huge tensions. Sorry, could you go back to the last few sentences? Sorry. So they're not. So yeah, these empires all. If you look at the build up to the First World War and the follow on to the Second World War, this is the result of these empires, not nation states, all butting heads, vying for resources, and it leads to this massive global conflict. Así que cuando ustedes se fijan en la expansión de este imperio, lo que sucede es que al final, cuando llegamos... I don't know if you still there. He probably had a little disconnection. Let me see if we can get him back. One second, Dr. Andrews. This is the perks of technology sometimes. Yeah. Okay, let's see, let me double check. George, can you come through just for a couple minutes? I don't know. George? Hey, Dr. Andrews. All right, I'll go ahead and I'll jump in. I'm not as good as that brother there, but I'll try my best. Okay. Where was it? Shall I just carry on? Yeah. Let's carry on. Yeah. Yeah. So
after the Second World War, because of the devastation that's been caused by these wars, because of the nationalist movements that you have across the empires, this kind of version of European nation states controlling the world, it can't carry on. Por la devastación de estas naciones, lo que ocurrió no puede seguir. And so this is where Malcolm X, I was listening to Malcolm the other day, and Malcolm X says that what happens is then the European nation states, they pass the ball to the United States. Estaba escuchando a Malcolm X antes y decía que las naciones europeas, ellos pasan la bola a los Estados Unidos. And remember, the United States is just Europe on steroids. It is where millions of Europeans went and acted out colonial barbarity with no control. Y Estados Unidos es básicamente Europa con esteroides, donde establecieron esa barbaridad colonial. George, one second. Creo que una demostración, Estados Unidos en ese caso sería una versión mejorada de Europa en ese sentido, una versión exacerbada de Europa. Thank you. Okay. So when the United States takes over, it's the logical conclusion. It just makes a lot of sense, really. Entonces, cuando Estados Unidos ya llega a primer nivel, es la conclusión lógica. It has the wealth, it has the money, it has one of the things that the United States has, it has the pretense that it is a revolutionary country. Estados Unidos tiene la riqueza del dinero y tiene la imagen una imagen revolucionario. The land of the free, the home of the brave, and even today pretends that it's the friend of the rest of the world, and because it doesn't have this history of empire like Europe. Estados Unidos tiene la imagen de tierra de los libres, casa de los que tienen coraje, y tienen el marco sin colonización que tiene Europa para servir como modelo para el mundo. But just like most of the states in Latin America as well, America is from its outset a racist project, a settler colony, which is actually more than Europe in many ways, is from its very beginnings built on the logic of white supremacy. Entonces, Estados Unidos como América Latina es un proyecto racista, una colonia donde los europeos llegaron y se establecieron ahí, y desde el principio se estableció supremacía blanca. And so when the framework that we get in the new age of empire is heavily dominated by the United States, and is through the idea that you have political independence, but you still have economic white supremacy. To interject real quick, the translator is back. Is he back? Yeah. Perfect. Are you back? Sí, ya volví, se presentó algo, pero ya estoy bien. Oh, no, perfect, no problem. We know that. Those things happens. Esas cosas pasan. Should I do that last bit again? If you please. Yes, thank you, Dafron. Yeah, so the version of imperialism we get after the Second World War is dominated by the United States, and it's based on the illusion of political freedom, but the continuation of white supremacy in economic forms. Así que básicamente lo que estamos hablando es que la nueva representación de la superioridad y del racismo se da a través de la economía representada en estas entidades que tenemos aquí enfrente. So the World Bank, the IMF, even the United Nations and the aid agencies, they are giving support to the underdeveloped world,
but it is support that maintains all the relations of white supremacy. Así que estas organizaciones, a pesar de que han brindado ayuda a los países en vía de desarrollo, también de alguna manera sostienen la estructura de supremacía blanca. And it was Kwame Nkrumah, the first president of Ghana, who said that the economics in the modern age has an Alice in Wonderland craziness about it. Así que fue Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana, quien dijo que estas organizaciones o estas entidades crean la ilusión como que fuera, para estos países que reciben el apoyo, crea la ilusión como que si se estuviera refiriendo a Alicia en el País de las Maravillas. So you have the African continent, which is the richest continent in the world by mineral wealth, but all of its minerals are stolen out of it, processed elsewhere, and then sold back into the continent for a very high price. Así que ustedes ven el continente africano, que es el continente más rico del mundo en cuanto a recursos naturales. Sus recursos son extraídos de este lugar, se llevan a otros espacios en donde los pulen, le tienen una mejor presentación y los vuelven a vender al continente presentados de otra manera y a un costo mucho mayor, más exorbitante de su coste o precio original. And universities are one of the key institutions that maintain neocolonialism or white supremacy today. Y esta es una de las universidades claves para mantener que sostienen el nuevo colonialismo y la supremacía blanca en el mundo. Esta es la Universidad Linneo. So Linnaeus University is named after Linnaeus from white supremacy earlier, and thinkers like Immanuel Kant, who are deeply racist, are still the basis of the knowledge that we teach in the universities. Así que esta Universidad Linneo obtiene su nombre de este personaje, y al igual que otros personajes parecidos a él, como Immanuel Kant, que sostienen el mismo argumento, el mismo tipo de pensamiento racista. Worse still, where do people get trained into the economic agenda which devastates their countries? They're all trained in the West, whether it be Britain, Europe, or America. Así que cuando usted se fija en los lugares en donde han sido educados estas personas que han traído miseria y devastación a los países en desarrollo, se darán cuenta de que todos ellos en su mayoría se han educado en el Occidente. The British government even started giving parts of the aid budget to universities in order to, again, supposedly help, but actually, if you look at that process, it is just the updated version of the white man's burden. Así que si ustedes se fijan, muchos de estos gobiernos han entregado paquetes a las universidades para ayudar diferentes causas, pero es la nueva forma de que los gobiernos a través de estas instituciones expresen o manifiesten su culpa, su sentimiento de culpabilidad blanca. Which puts someone like myself in a difficult position. Obviously, I am a professor. I work in a university. I am on TV largely to represent the university, and I'm definitely implicated in the university's project of white supremacy. Así que esto me pone en una posición un poco comprometedora por lo que acabo de decir, ya que yo soy un profesor de universidad y me presento en diferentes medios, pero básicamente este es mi argumento. So one of the ways, so we've started Black Studies in the UK, and I always say that we're not trying to decolonize the university, because that's basically impossible. What we're trying to do is we're trying to colonize the university. Ok, entonces una de las razones por las cuales yo creé los estudios negros en la universidad es porque inicialmente hemos creído que vamos a descolonizar
la universidad, lo cual es complicado. Y el argumento que presentamos ahora es que nosotros vamos a recolonizar la universidad. So I was fortunate enough to be brought up in the British Black Power movement in the UK. Así que tuve la fortuna de criarme, de crecer durante la época del poder negro en Inglaterra. This is my father, who was one of the founders of the Harambee organization in the UK, and my mother, who also worked in Harambee, was also what's the word to put it? Worked for what we call the Commission for Racial Equality. Así que estos son mis padres. Mi papá es el fundador de la organización Harambee. Mi mamá también era miembro activo de esta organización y también se desempeñaba como funcionaria de organizaciones o de movimientos que buscaban la igualdad racial en Inglaterra. So I was, again, fortunate enough to be brought up in a house where this is just some of the books that were around. So I always had a very different education to what was given in school. Así que afortunadamente, bueno, pueden ver el tipo de libros que había en mi casa y por fortuna yo pude tener una educación, una crianza distinta a la que teníamos en la escuela. And this is a time when it's not like now where you can, you've got Amazon and you can get any book you want and access to books is very easy. At the point in the 60s, 70s where they're bringing these books in, it's like they're having to really make an effort to bring in a different kind of knowledge into the country. Ok, la razón por la cual comparto con ustedes estas imágenes es porque a diferencia de ahora, de esta época, en la cual a través de plataformas como Amazon, usted puede conseguir todos estos libros. En ese tiempo, dentro del contexto de ese tiempo, era muy difícil tener acceso a estos libros y que llegaran a nuestros espacios, este tipo de trabajos. Era muy, muy difícil y muy arriesgado llevar estos libros a donde nosotros nos encontrábamos. So one of the main parts of the British Black Power movement was the bookshop, Black bookshop movement, with places like the New Beacon bookshop, or as a child I worked at the Harriet Tubman bookshop in Birmingham. Así que uno de los pilares, uno de los puntos más importantes del movimiento del poder negro en Inglaterra eran las librerías negras, especialmente la librería New Beacon y la librería Harriet Tubman en ese entonces. I did a radio documentary on the British Black Panthers, which was started in the 60s in the UK, which is an example of British Black Power. And it really was, bookshops, education, and the main thing was really giving a different understanding of the world to the Black population. Así que yo participé en este podcast, en esta transmisión acerca de las panteras negras en Inglaterra, la cual se enmarcó durante la época de los 60 junto con otros aspectos del mismo movimiento, como eran las librerías o bibliotecas negras, que esto sirvió para enaltecer y formar la idea de progreso negro en el Reino Unido. And my first book was on the Black supplementary school movement, which is literally schools that, because racism was so bad in the mainstream schools, we just started our own school system, basically, that we still have in the UK today. Así que este es el primer libro que yo presenté, dado que la forma como se imparte la educación en Inglaterra es completamente diferente y atenta contra los intereses de los jóvenes negros. Entonces aquí presento mi libro que se llama Resistiendo al racismo, raza, inequidad y el movimiento el movimiento de la escuela secundaria negra. Also, the internationalization of the struggle was really important. This is Africa Liberation Day in 1977 in Birmingham, where I currently live. Esta es una imagen muy importante, ya que
ilustra la internacionalización del movimiento negro. Esta fue tomada en 1977 en Birmingham, en la ciudad donde resido actualmente. So there would be, we'd have people from Zimbabwe struggle, from the Caribbean struggle, from American struggle, would come through and would talk to on different platforms, and we'd have newspapers from around the world, and all of these would be, again, educating the people to think differently about racism and about the country. Así que este era un espacio en donde convergen personas de diferentes lugares del mundo, por ejemplo, como Zimbabue, los Estados Unidos, y allí era el espacio en donde se presentaban las ideas, se compartían los saberes y se daba la perspectiva nueva del movimiento, como se estaba presentando en Inglaterra y como se estaba presentando en el resto del mundo. So there is a long tradition of Black studies in the UK that we're basically trying to bring into the university for the first time, but it's powerful because it really doesn't belong and isn't produced by the university. Así que nosotros en Inglaterra tenemos una tradición larga, una historia larga de movimientos de resistencia negro en el país, y la verdad es que no ha sido fácil crear estos centros de estudio negros en las universidades, así que es una tarea bastante difícil, pero de a poco lo estamos logrando. So in some ways, I see my position as a professor in a very similar role actually to the slave pastor on the slave plantations. Así que yo me comparo mi papel, comparo mi rol como un profesor, como un académico en la universidad, de la misma manera como que el pastor negro lo hace ante su congregación negra. In that the purpose of the slave pastor was to teach a version of Christianity that would pacify the enslaved, that would keep them essentially to maintain white supremacy. Y en este caso, el pastor, el predicador negro dentro de la plantación, su papel era predicar un evangelio que apaciguara a los esclavos y los tuviera controlados, es decir, presentar desde el púlpito una versión que abogara por la supremacía blanca. And if we just fulfill the standard role of what a professor is in these institutions, then that is exactly what we are doing. We are just maintaining white supremacy. Y vale la pena hacer la comparación, porque nosotros entonces como profesores lo que estamos haciendo, sin esta mirada, lo que estamos haciendo es perpetuando el discurso de la supremacía blanca en las universidades. But because the slave pastor had certain benefits, it actually meant that many of the rebellions on plantations were led by slave pastors. Así que, como pueden ver, los pastores tenían algunos beneficios en las plantaciones, y muchas de las huidas, muchas de las fugas que se presentaron en las plantaciones se dieron a través de los pastores, ya que ellos tenían algunos beneficios. Así que de la misma manera nosotros estamos tratando de que el papel que desempeñamos sea de alguna forma similar. They were the only people allowed to read. They were the only people allowed to talk to big audiences. The only ones allowed to travel to different plantations. Así que eran los únicos que tenían, se les permitía leer, los únicos que se les permitía desplazarse a diferentes plantaciones, y los únicos a quienes se les permitía dirigirse a diferentes congregaciones. So some, and I say some were able to use that privileged position to organize the rebellions which were meant to bring down the system of slavery. Y algunos de ellos en especial, algunos de ellos fueron figuras centrales, figuras cruciales
para organizar las diferentes rebeliones y fugas de esclavos en las diferentes plantaciones. And this is how we should see our roles as professors, that we have this elevated status, this privilege, which is meant to keep us in the system, but we can use that to organize to bring the system down. Y es de la misma manera como nosotros, como profesores, miembros de una facultad, en una universidad, que tenemos esta sabiduría, este conocimiento y este acceso a diferentes espacios, es como podemos contribuir para descolonizar las universidades. But we must always remember that university is a major part of the problem, and it won't really be the solution if we're interested in liberation for Black people worldwide. Y debemos recordar que la universidad es parte del problema y no debemos buscar en ella la solución a nuestra situación, a nuestras quejas. Así que hay que tener eso también presente. And the key will be, and this is why I'm really happy to invite to this space, will be to build has to be to build an international community of the diaspora in Africa, so that we have a different space, so that we can have a completely different, we need to build a completely different society. Así que si nosotros deseamos construir una sociedad nueva, debemos partir por crear un espacio diferente, un espacio nuevo que nos permita a nosotros ventilar nuestra propia agenda. Revolution is definitely necessary, but we must also remember it is absolutely possible. Nosotros debemos recordar que la revolución es necesaria y también es posible. And yes, and I will say thank you for listening. Y ahora sí les digo muchas gracias por escuchar. Oh, thank you, Dr. Andrew. Thank you so much. It was a really enlightening and thorough presentation. So now we're going to go into the Q&A session. Ahora vamos a ir a una sesión de preguntas y respuestas. Así que los participantes, si pueden poner sus preguntas en el chat, y vamos a dar entrada, vamos a abrir los micrófonos para la gente que quiera hacerlo oralmente o verbalmente. I have a question. You do have a question, George? Yeah, I have a question from YouTube, from Ferry Queenland. Could Dr. Andy Andrews explain the way in which the USA took over the role of the European empires after World War II? How exactly was it possible for that to take place? And we can translate to Spanish. ¿Cómo Dr. Andrews puede explicar cómo Estados Unidos se dio la posición después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, de los Imperios Europeos? Yeah, so because the United States was it's the extreme of Europe, right? And it's a place where if you look at land, if you look at the resources, etc., oil, things like that, the United States was rapidly becoming the richest part of the world before the Second World War. Did you want to translate that bit? Oh, hello. Sorry, did you want to translate that bit before? Yeah, Benji, are you there? I'll go ahead and translate it. I took notes. Estados Unidos es la parte extrema de Europa. Básicamente es como Europa, pero más extremo. Y antes de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya se estaba volviendo la parte más rica del mundo. And then the world wars really impoverished Europe. The world wars made Europe, really brought down Europe's place in the world. Y las guerras mundiales empobrecieron a Europa.
And so if you look at what happens is America uses that opportunity to step in, provides the Marshall Plan. In fact, the World Bank, IMF, originally for Europe, to support Europe's rebuilding after the wars. You said the IMF did? Yeah, the IMF and the World, even the World Bank were, particularly the IMF. It was really, actually, the first purpose after the Second World War was to rebuild Europe. Okay. Entonces, Estados Unidos se involucra y reconstruye Europa después de las guerras mundiales. Está involucrado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, the IMF. But if you look historically, the US was always building up to that, because the US is the kind of extreme version of Europe, and that shift away from empires and violence from Europe was kind of always going to happen, and the wars just accelerated that process. Así que si ustedes se fijan, lo que ha sucedido es que Estados Unidos se ha convertido ahora mismo en el pilar, pero se dio por etapas. Así que eso es lo que ha sucedido y por eso nos referimos a ello como la versión más occidental del mismo imperio occidental. Yeah, that's it. Antes de continuar, hay otra persona haciendo una pregunta. Lo veo al brother Shabazz, que tiene la mano levantada, pero antes de darle la oportunidad al brother Shabazz, me gustaría hacer un par de comentarios. Aquí tengo en la mano el libro del Dr. Andrews. Es un libro que salió recientemente y es lo que básicamente informó la mayoría de su conferencia hoy. So what I have here in hand is Dr. Andrews' latest book. It was published like a couple of months ago, Dr. Andrews. March. And then, right, like it was like in March. Yeah, March. Yeah. March, right? It's brand new. It's out there. It is going around a lot. There's a lot of people talking about this. It's very busy putting the work out there. And then what I'm anticipating, this book is going to become, it probably is already a bestseller, Dr. Andrews. Lo que estoy anticipando es que este libro se va a convertir en un bestseller. Todo el mundo está hablando de él. Al Dr. Andrews lo invitan de todos los sitios, de todas las avenidas. Aparecen muchos en muchos programas. No para. Entonces, básicamente quería contar eso. También quería decir, hice una pequeña observación a los participantes. Y tenemos participantes de diferentes partes. Tenemos participantes en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en Bélgica, en Argentina. Hay gente conectada desde Suiza, lo puedo ver en YouTube porque estamos haciendo transmisión en vivo. So just for you to know, Dr. Andrews, you're talking about international or global community. We have people connected from Argentina, Colombia, the US, Belgium, Switzerland. That's what I can see, but I just browsed real quickly. I went through it, Yeah. so we get. I have more comments, but I'm gonna give the mic to Brother Shabazz. He has a question for you. Go ahead, Brother Shabazz. Peace, Brother Kehinde. Can you hear me? Yes, greetings. Yeah, Nice great to, presentation. Connect, not on social media. Nice to connect. Yes, indeed, brother. Great presentation. Two quick questions for you. One, there are indications that the empire is falling. Do you agree with this assessment? And if you can look into your crystal ball, what will that look like, let's say 100 years from now? What do you think the world will look like? And then secondly, when you started your presentation, should I stop now for translation or? Yes, sir. George, can you translate that one, please, if you don't mind? I wasn't taking notes on that, Brother Shabazz. Can you reiterate, please? Yeah, so you basically, I'm wondering what Brother Kehinde's take is on the perception that the Western Empire is falling, and if so or if not, what is his prediction for, say, 100 years out from now? What will the world look like? And then second, I'll just say my second question quickly. He started with a map that
that emphasize the status of people in sub-Saharan Africa. But there's this big debate within the Pan-African community about North Africa. And I'm wondering how, if he had included North Africa in that configuration, does that change his analysis in some way? And so if you could just expand upon why he focused only on sub-Saharan Africa and did not include North Africa. Okay. El hermano se va a estar hablando sobre la percepción que el Imperio Occidente se caerá o no y cómo se verá el mundo en 100 años de ahora, y que el doctor Andrews empezó la presentación con un mapa que enfatiza África subsahariana, y hay un debate grande en la comunidad panafricanista sobre el norte de África, y quiere saber por qué no fue incluido el norte de África en el análisis. All right, Dr. Andrews. Yep. Okay, so no, I actually don't think the empire is falling. If you think that the argument usually comes from their like different parts, China, India, there's been development in the formerly underdeveloped world. Así que yo en realidad no creo que el imperio como tal esté cayendo, que esté decayendo. Lo que sucede es que algunas partes, algunas de sus excolonias están en una situación muy complicada, pero en realidad no creo que el imperio esté decayendo. But if you look at the rise of the East, for instance, it's doing the same things that the West did. It depends on lots and lots of poor Chinese and Indian people, and the same process of extraction in Africa. It's very, very little difference in the way they treat Africa. Y básicamente si usted estudia con atención lo que está sucediendo, el Oriente, en el lejano Oriente está sucediendo lo mismo. Están implementando el mismo modelo de dominación y conquista que alguna vez tuvo Occidente. So if we carry on the way that we're going in 100 years, Africa, and I think I'll get to there, but sub-Saharan Africa, but all indications are that there's actually going to be more poverty, more people and more poverty. I think the last estimate was that by 2050, 90% of all people who live in extreme poverty will live in Africa. So, and that's Black Africa, sub-Saharan Africa. Así que bueno, si continuamos con esta misma idea, con este mismo discurso, este mismo pensamiento, hay unos estudios que proyectan que para el año 2050 lo que se va a notar es una pobreza extrema, y que el 90% de esta pobreza se va a concentrar en la llamada África subsahariana. So I would think that what happens on this track is there's certainly more wealth in places like China and India, but it's deeply unequal, right? But the model of that ladder of white supremacy might shift a little bit around in terms of some of the resources, but Black at the bottom, white largely at the top, and everyone else in between, that will be maintained in 100 years' time. O sea, lo que él proyecta es que básicamente van a haber unos pequeños cambios en cuanto a la percepción o como ejercita la supremacía blanca su discurso. Eso va a cambiar un poco. Sin embargo, se va a notar decididamente el ascenso del Oriente, especialmente en países como China y también de la India. Pero básicamente él proyecta que va a estar todo tal cual, va a ser más de lo mismo, que los que están arriba van a estar igual, que va a haber los protagonistas nuevos que ya mencionó, pero que las personas que tradicionalmente se encontraban en el fondo van a permanecer allí. And then the North Africa question, I mean, there's two ways. So
conceptually, the way that Africa is treated, sub-Saharan Africa, or Hegel's Africa proper, has always been treated differently, conceptually and practically, than North Africa. Y para referirme al tema de África subsahariana, pues yo entiendo, he estudiado que de manera deliberada se ha tratado mejor al norte de África que al África subsahariana. And then also just politically, the anti-blackness in the Arab states in the north does raise serious questions as to how committed the northern states are to that kind of to the rest of the continent. Y políticamente esto crea una preocupación muy grande porque los países ubicados en el norte del continente, los cuales tienen una atracción política y racial de forma distinta, dado que pertenecen a otro grupo étnico, a otra familia, no ha servido para que visibilicen su solidaridad con el resto de los países que se encuentran debajo de esa línea del Sahara, es decir, los países subsaharianos. But certainly analytically, it is definitely true that there is a difference, a very distinct economic difference, political difference, when we talk about North Africa and the rest of Africa, which I think we have to take into account when we're understanding how imperialism works. Y al ver cómo funciona el sistema imperialista, decididamente tenemos que estudiar muy bien que hay una diferencia entre la forma como se comporta el norte de África y cómo se comporta la llamada África subsahariana. Thank you so much, Dr. Andrews. Thank you. We have some more participants. We have some more questions in the chat. And we have a participant, I think Brother Chavas, he posted a question from the US, but we have a participant from Argentina. He wants to ask you something. Brother Ngumbi, you have the mic. You can post the question in Spanish. We can provide translation for you. Puede hacer la pregunta en español o en inglés, como usted lo prefiere. Ok, buenos días a todos y todas. Voy a hacer la pregunta en español. Primero, agradecer el espacio y felicitar al doctor Andrews. Tuve la oportunidad de estar en England, especialmente en esa parte de Birmingham. Estaba en la región por 2 años, más o menos 2 años y medio. La primera observación que pude hacer ahí, había como un antagonismo entre afro-british, sobre todo descendientes de jamaiquinos, y inmigrantes africanos. No había tanta cercanía. Ahora, la pregunta es, desde la organización donde él trabaja, desde la Universidad de Birmingham, donde también entrenaba ahí en deporte, en arte marcial, me gustaría saber, considerando que la supremacía blanca está ampliamente instalada en África, y que se tiene que hacer un trabajo docente para derrumbar ese mito de la supremacía blanca, de qué forma la organización a la que él pertenece está trabajando con otras organizaciones africanas presentes en UK y sobre todo con muchos estudiantes africanos y africanas que están en las universidades para hacer como un trabajo docente en los países de origen y para empezar a derrumbar ese mito de la supremacía blanca, porque es un poco la base que está manteniendo hoy que todo lo que venga de Europa sea mejor y ahora todo lo que venga de China también es superior que lo que sale de África, incluso desde el punto de vista intelectual. ¿Cómo se puede revertir esa mirada y empezar a promover la intelectualidad africana para el desarrollo de África? Gracias. Did you get that, George? Or was that too long? That's definitely too long. And then Gumi, can you do that same thing in Spanish? Because that was a little bit too long. Okay. In English, sorry.
Okay, I'll try to state it in English so that Dr. Andrew might understand my question. I was saying that first, thankful for the presentation. It was very excellent. And I say that I lived in UK, Birmingham, especially in Helzowen and Dudley. So what I've seen there was no close relationship between especially Jamaican and African. So the Jamaican were saying that they were not African and rejecting African people. And considering that the white supremacy is well installed in Africa, how does your organization is working with people of African descent? I mean, especially African organization and the African student in the university there to try to work closely with other organizations in Africa and the African intellectual to shut down or to, let's say, to stop thinking that whites are superior than African. How do you work with African students, with African organizations? Do you work with other African university to work on this topic? Thank you. Yeah, no, thank you. I think the UK is because of its history of empire, right? There's lots of people in the UK from all over the world, Africa, Caribbean, even Latin America. And this isn't something we've always taken advantage of. Así que, bueno, es muy conocido, es bien sabido que en el Reino Unido vive gente de muchas partes del mundo, pero lastimosamente no es algo a lo cual se le saca provecho. So we do try heavily to, and I think that kind of the Caribbean African divide in the UK has become less because people are just born here now rather than being directly from places. There is a kind of a Black British culture that's developed. Así que por eso, en este sentido, la división que de alguna manera se presentaba anteriormente con respecto a los antillanos y a los africanos que se encontraban en Inglaterra ha desaparecido poco a poco porque a partir de que se han establecido allí y vienen nuevas generaciones de africanos y caribeños que nacen en Inglaterra, lo que se ha creado entonces es esta generación nueva de británicos negros. Y esto quizás de alguna forma ha suavizado el relacionamiento entre las dos comunidades comparado a como se presentaba anteriormente. And we certainly see that with the students on the course. I mean, that's people whose family are from Caribbean, all over Africa. It's actually quite a really diverse range. It's not really any white people, but there's a very diverse range of black people in different immigration histories that we see with the students on the course. Y en especial los estudiantes, el grupo de estudiantes es muy diverso y está compuesto por personas cuyos padres o cuyos miembros de su familia provienen de diferentes partes y convergen en este espacio. Así que nosotros tenemos una comunidad estudiantil en nuestro espacio un poco diversa. And we have made a big effort to where we have got the resources to connect with universities and organizations and groups on the African continent, actually in Latin America, in Europe, in the United States. We've made that a big effort of the work we're trying to do to work across Africa, and the diaspora. Y nosotros con los recursos que hemos recibido hemos tratado de efectuar un trabajo muy grande que permita esta conexión de trabajo entre diferentes organizaciones
no solamente las de Estados Unidos, sino también las que se encuentran en África y en algunos casos de Latinoamérica. Thank you. Thank you. I think we have some more questions coming in. I have a question here coming from Colombia, I think it is. Somebody's asking the following. I'm going to say I'm gonna post the question in English, and then I'm gonna provide a translation. Sorry, in Spanish, and then I will provide the translation. La pregunta dice así en español. Aquí lo tengo. Dice en español, viene de Colombia, dice, en el Pacífico colombiano, en donde se vive de manera violenta, una construcción de país que niega sistemáticamente las identidades, ¿qué tipo de herramientas podemos implementar de autorreconocimiento? The English translation for that would be, in our territories in the Colombian Pacific, and so for you to know that, Andrews, the Colombian Pacific coast is where the majority of Black Colombians or Afro-Colombians are settled. Says where we live in a violent way, in a country that systematically denial racism, what kind of self-recognition tools can we implement? That's the question. Yeah, I mean, it is certainly difficult, and actually, this is something which when did we go to? We were in Nigeria a couple of years ago, and you know, the context of violence and state repression is at a level which, to be fair, in the UK, even in the US, and we don't necessarily appreciate sometimes. Así que yo estuve hace algunos años en Nigeria, creo, y cuando uno compara los niveles de violencia del país en relación a otros contextos, como por ejemplo Estados Unidos, puede verse claramente que es extremadamente alto, es muy alto. But I think the kind of the most fundamental is, and this is, if you look at the Black Power movement around the world, it is that unapologetic embrace of being Black or being African. I mean, that's always the first, that's always has to be the first step. Y lo que se puede ver a partir de ello a través del mundo, cuando usted estudia los diferentes contextos, es esta forma tan decidida, esta forma tan determinante como la gente ha asumido su africanidad. And also then using that to organize collectively. And if I'm not mistaken, Colombia has a much larger Black population than the UK. I mean, there's about 3% of the population of the UK is Black, whereas I think, I could be wrong, but about 10% in Colombia. So using those numbers and being unafraid to organize as well it's just absolutely vital for any movement. Así que organizarse es muy importante, es vital para todos los movimientos organizativos. Además, si yo comparo los números, y creo que me puedo equivocar, porque la comunidad negra en el Reino Unido está compuesta sobre el 3% de la población total, y quizás ustedes están sobre el 10%. Así que ustedes en Colombia están sobre el 10%. Así que esto es algo muy, muy importante de gestar y que nos podamos de esta forma organizar. Thank you. Félix, I think creo que puso una pregunta en el chat. La podría hacer en español y probemos la traducción. Bueno, yo puedo hacer la traducción de lo que está escrito porque yo ya hice la traducción a inglés. Perfecto. Me hace más fácil de esa manera. So I'm going to go ahead and translate with a question that was posed to you, Dr. Andrews. All right. Thank you very much, Dr. Kehinde Andrews, for your important and interesting conversation on ethnicity. I wanted to ask you, have you gone to the land of your parents? And also, how could the Afro communities of the Americas and Africa shake off the dominance of the powers that be? And this is from Félix Domingo Cabezas Prado from Barbacoas, Colombia, and he lives in Cali, Colombia. Yes, so most of my family is from Jamaica. And my dad actually retired
to Jamaica a couple of years ago. So yeah, and Jamaica is Jamaica is a very interesting country, to say the least. Sí, yo he visitado la tierra de mis padres. De hecho, mi papá se retiró, se jubiló y está en Jamaica hace algunos años, y Jamaica como tal vale la pena mencionarlo, es un país muy interesante. But what is very clear from if you go to Jamaica, if you go to Brazil, if you go to Nigeria, if you go to America, what's very, very clear is that although the conditions, in fact, the conditions in most are very similar actually, but though they might look different sometimes, the problem is really identical. It's really the same problem. Así que puede que con respecto a la estructura de los países, puede diferir de alguna manera, pero en el fondo lo que sucede con las personas, el tipo de condiciones de vida que experimentan las personas, ya sea en Jamaica, ya sea en Nigeria o en otros lugares a los que se refirió, son muy similares. And yeah, the only solution, there is no national solution to any of this. The solution has always been the unity of Africa and the African diaspora, and we can't solve this problem without each other. Y la solución básicamente, pues, no es que haya una gran solución. Lo que se necesita en este momento es que exista una unidad, una cohesión entre los diferentes pueblos africanos, sea de la diáspora o sea en el continente. Pero lo más importante es establecer esta unidad de los pueblos africanos. Yeah, so we should definitely be struggling in different countries, but we should also make sure that we're trying to unify the struggle, because it's the only real way forward if we want complete liberation. Así que si bien las personas se están manifestando, están luchando en diferentes partes del mundo, pero lo más importante es unificar la lucha y hacerla visible. Thank you. I do have a question, Dr. Andres. Kehinde, yo tengo una pregunta. So like usual, I will pose the question in Spanish and then I will translate myself. La pregunta es la siguiente. Hay un artículo que publicó El Guardián, y para la audiencia, El Guardián es el medio en inglés junto con el New York Times, que es el más leído del mundo, probablemente el segundo después del New York Times. Es un medio inglés. Una entrevista que publicaron en febrero de este año, a principios de febrero, el artículo se llama I Had to Fight, tuve que pelear. En ese artículo, usted dice que tuvo unos problemas identitarios muy fuertes cuando estuvo en el colegio, en el high school, que prácticamente se rebeló. Usted lo puede explicar como que casi que una rebelión contra sus padres o quién sabe qué, pero llegó a un punto en que hasta usted odiaba su cabello, odiaba todo lo que tenía que ver con usted y quería cambiarse el cabello, quería que su cabello fuera liso y todo eso. La pregunta que voy a hacer es, ¿cuál fue su proceso identitario? ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió todo eso a convertirse en una persona que funda la primera carrera o el primer pregrado en estudios negros en Europa? Y ahora escribe libros, aparece en todas las avenidas, está hablando de este tema. Me gustaría saber cuál fue el proceso de pensamiento que hace que cambie, sobre todo cuando tenía unos padres que eran inmigrantes, eran de Jamaica y eran activistas. So I'm going to ask a question. I'm going to pose a question in English. The question is, in this interview, and I Have to Fight back in February in The Guardian, so in that interview, you said that you rebel against anything that you stood for right now. That you got as far as hating your own hair. And then the question is, what happened? I mean, your parents, they came from Jamaica, they're activists. So in a way, you were rebelling against them. But then my question is, what happened? What happened in your journey? What changed everything? Like to the point that you became one of the most prominent figures in Europe talking about the topic, and you founded the Black Studies programs in Birmingham University. So I'm very curious because we are here, and it's very important to know how, I'm just putting this in the context of your book.
how colonization works in the people's mind, in the psyche. Yeah, I mean, I was, so really importantly, from a very young age, I was always taught Black power, Black pride, Black this, very, very, very clear. And that was a very strong foundation that came from family and community from early on. Así que bueno, me resulta muy curiosa esta pregunta porque bueno, debo empezar diciendo que en mi casa, en mi hogar, siempre se me habló del orgullo negro, de los valores centrados en lo negro. Así que, bueno, eso era lo que había en mi hogar. But there was a moment in my teen years, like a few years, where those forces of colonization, I mean, they're strong, right? They're everywhere. They're in the school, they're in the media, they're just everywhere. And complete, like, yeah, I was overwhelmed by the whiteness of the situation, I would say. Así que bueno, llegó un momento en mi adolescencia en el cual se presentaron unas situaciones y vi la forma tan avasallante como la colonización y el discurso de blanqueamiento y de supremacía blanca se presentó, y eso causó en mí una serie de situaciones que me llevaron a emprender otro camino. But I have these books. Actually, what was it? I read, because I have all these books in my house growing up, I picked up Stokely Carmichael. What's the book called? From Stokely Carmichael, From Black Power to Pan-Africanism. And I read that book, and it was like Malcolm calls it, like snow falling off a roof. And I went back 100%, snapped back into black consciousness. Así que bueno, como yo ya estaba diciendo, tuve esta situación durante mi adolescencia, pero como en casa tenemos esta tradición de que haya libros allí, entonces yo en uno de estos días yo fui y busqué este libro de Stokely Carmichael que habla sobre la revolución y el panafricanismo. Me lo leí y toda esa conciencia que yo tenía regresó a mí. Es como cuando dice Malcolm que cuando hay una nevada y le cae a uno toda esa nieve del techo a uno sobre la cabeza. Eso fue lo que me sucedió. Así que retomé nuevamente mi camino. But I was fortunate to have all that years of Black studies education, and what I think so this is why I say education is so important, because just most of us don't have that, right? And you're not going to get that from school or the media. So it really is upon us to make sure that we can have that Black studies education for all of our young people, and not adults who are growing up as well. Because that's how you combat, that's the first thing to combat white supremacy. Así que, bueno, una de las herramientas para combatir la supremacía blanca es a través de la educación. Y como ya lo mencioné anteriormente, yo afortunadamente tenía en casa esta crianza fundamentada y sustentada en los valores del orgullo negro, y esto me permitió constituirme en la persona que soy hoy día, a pesar de que hubo un momento en mi vida en la cual me desvié, pero afortunadamente volví. Thank you so much. I got a little follow-up comments about that, but we have some more people who wanted to come in and ask. And I don't know if you have a little more time with us, Dr. Andrews? I do have to go in a minute. I have to go maybe like 5-10 minutes. Okay, good. We have a question from Alessandra Angulo. I think she's coming from Colombia. Alessandra, go ahead and pose the question. Puede hacer la pregunta. We're going to provide translation. Y vamos a proveer la traducción. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Perfectamente. Okay, thank you. Sí, resulta que nosotros estamos acá en una organización, estamos muy interesados en adelantar procesos, proyectos, planes, programas, todos pendientes para transformar muchas situaciones que tenemos acá y en pro del desarrollo de nuestro pueblo, que es un pueblo prácticamente afro, y con una población indígena y los extranjeros que están acá en Barbacoas. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que la educación que nosotros estamos recibiendo es una educación netamente blanca.
¿cierto? En donde todos los ideales y los pilares de la filosofía no tienen nada que ver para el desarrollo nuestro, porque vamos a seguir formándonos con unos conceptos preestablecidos por personas que necesitan que nosotros estemos en un lenguaje coloquial dominados por ellos prácticamente. Entonces, si nosotros no cambiamos las estructuras de los proyectos educativos, de las instituciones educativas en donde hay pueblos negros, no vamos a tener eco en la medida que nosotros queremos para avanzar en el desarrollo, perdón, como ustedes lo están diciendo y como lo dijo el señor Negumbi. Necesitamos avanzar en los pueblos negros, pero necesitamos que la educación, la filosofía en las instituciones educativas sea diferente, porque todo lo que enseñamos, todo lo que le llevamos a los niños, tiene que ver con lo que el Estado colombiano en este caso determina a manera estándar para todos los colegios lo que se debe enseñar en los colegios donde hay asentamientos de población negra. Entonces me gustaría saber que nos comentaran o nos ayudaran a ver, a crear una estrategia, porque como ustedes lo han dicho, el desarrollo de los pueblos tiene que ver exclusivamente con la educación. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros que tenemos mucha población juvenil en los colegios para que empecemos a pensar en pro de nosotros, de nuestro desarrollo como población negra, y no seguir pensando en aplicar para los cargos que crean los estados, porque si no es así, no vamos a tener recursos para vivir? Muchas gracias. Is that a little challenging for you to translate that, George? Because that was a lot of information. I have notes on it. I don't have every single thing she said, but I got the gist of it. All right. So she said she's from an organization. She's based in Barbacoas, Colombia, in the Southern Pacific Coast, which is a Black community with an indigenous minority and some foreigners that are there. She's speaking that the education that the children receive in this Black community is primarily a white education. The pillars in philosophy have nothing to do with the development of Black people, and that they're dominated by them, by this white education. And she's saying if we don't change their structure, the structure of education, wherever there's a Black community in Colombia, we're not going to have a way to develop ourselves. So she said we need to advance in the Black communities, applying a philosophy and education in the schools to suit ourselves, and it needs to be different from what it currently is. And we need resources that are pro us in order to live. Yeah, I mean, I would say we have a similar, have a similar struggle here as well. And one of the things, and this is the strength, and I emphasized in the presentation, was main thing that British Black Power, certainly, and even US Black Power as well, one of the main things it did was to provide a different education to our people. Así que bueno, nosotros, con respecto a lo que ella mencionó, se presentó con nosotros hace algún tiempo, hace mucho tiempo, refiriéndome específicamente a lo que sucede con las comunidades negras en Estados Unidos y las comunidades negras en el Reino Unido. Fue que nosotros nos tuvimos que reformular, nosotros mismos nos tuvimos que reformular y replantear la forma en que se le iba a impartir la educación, se le iba a compartir el conocimiento a nuestros pequeños. Así que ese fue el principio, revisarnos, replantearnos, reconfigurar e impartir nuevamente el saber que habíamos adquirido. And in these racist countries, you can never expect the mainstream school system to give your kids the education that it needs. Like never. Like it might get a bit better, but it's never going to give our kids the education they need. Así que en estos países que son racistas, usted no puede esperar a que ellos reciban la educación que se necesita. Puede que mejore los métodos de enseñanza de alguna manera, pero no van a recibir la educación que ellos necesitan. So we have to
be building our own spaces of education, so that, you know, whether that is homeschool, or whether that is organization, or whether that is whatever it is, we have to be making sure we're building alternatives that can provide the education, and really see schooling as something we have to get through, but education is something that we have to look after for ourselves. Así que nosotros tenemos que revisarnos, replantear y buscar otras formas de compartir el conocimiento con nuestros estudiantes, porque él establece una diferencia entre la escolarización y la educación, que son dos conceptos distintos. Así que nosotros somos los encargados de revisarnos y ver de qué manera compartimos lo que sabemos de tal forma que podamos suplir los faltantes que tienen nuestros estudiantes cuando asisten a estas instituciones educativas blancas que imparten la doctrina de la superioridad blanca. Thank you. I think, George, you have some comments for Dr. Andrews before we start going into the closing statements. Oh, yeah. I just wanted to say, you know, I read the whole book before this presentation so I can speak to the event. And my favorite part was what you said about the so-called Latin America region. I say so-called because it's colonization to use Latin, as Abdias Nascimento covered in his book. So basically, you know, and I speak about this a lot in the United States, there's a perception that the so-called Latin America is a region run by brown people. And you made it clear that it's a white settler region, and brown people and black people do not run that region. And there's oftentimes a misperception in the United States because they think, you know, brown Mexicans coming over here, they're the ones that run Mexico, and Mexico's not run by those brown Mexicans coming over here. It's run by white Mexicans. Colombia's run by white people. Brazil run by white people. So in these countries, even though the majority may be non-white brown people and black people are not the ones running these countries. So I'll go ahead and translate that. No quería decirle al doctor Andrews sobre la parte favorita mía del libro. Es un libro que yo terminé esta última semana, porque hay una percepción en Estados Unidos que la región llamada Latinoamérica es dominada por gente trigueña o morena, porque acá se ven mexicanos que vienen acá y la gente cree que ellos son los que dominan a México, pero México es dominado por gente blanca, Colombia es dominada por gente blanca, Brasil es dominada por gente blanca. Dr. Andrews explicó que la región tal llamada Latinoamérica es una región donde los blancos llegaron y se establecieron. Y esos mismos blancos son los que siguen en poder hoy en día. Entonces, aunque la mayoría de la tal llamada Latinoamérica es no blanca, son los blancos que están controlando la región. Yeah, I just say 100%. I mean, that misrepresentation of South America is insane. I mean, Brazil, Colombia, these are just European settler colonies, right? White supremacy. Actually, white supremacy is in a purer form, actually, in many of these countries. I spent a bit of time in Brazil just before lockdown, and it was, I mean, obvious. I mean, it was so obvious. So yeah, we definitely shouldn't be seeing these countries as countries of color. It's because the way they're run is clearly through white supremacy. Ok, en el caso de Latinoamérica, Sudamérica, especialmente se refiere a Brasil, porque yo viví allí, vi cómo en estos países el discurso o la práctica de la supremacía blanca se ejecuta en su forma más pura. Y Brasil es un ejemplo claro de lo que estamos mencionando en ese sentido. También se hace una mala representación de la población latinoamericana cuando la presentan en su mayoría como las personas de piel clara o las personas aparentemente blancas. Esto es una mala representación
de cómo se ve Latinoamérica, y esto hace mucho daño. Kehinde, all right, let's start going to the closing statements, pero quería decir un par de cosas, un comentario y una petición. El comentario es, yo pensé que su transformación había sido a través de Malcolm X, porque usted tiene la organización Harambee, la organización Harambee de la unidad negra, y ese es el trabajo que usted quiere seguir, porque fue el trabajo inconcluso de Malcolm X, que tenía la organización que llamaba la Organización por la Unidad Afroamericana. Entonces, por alguna razón pensé que era más malcolmiano. Probablemente lo es, o pensé que había sido su transformación. For some reason, I don't know, for some reason I thought that, you mentioned Carmichael, but I thought that you was Malcolm X, because, the transformation journey, because I know that you have Harambee, the Organization for Black Unity. And it looks like you're trying to continue the unfinished work of Malcolm X. So I don't know, maybe you just correct me if I'm mistaken, but it's not a question, it's more like a comment, but if you want to add to it. Oh yeah, totally. I mean, it totally speaks with just this one book, but 100%, Malcolm X is, I recommend anybody listen to Malcolm X speeches, because Malcolm, don't even listen to me, listen to Malcolm. Malcolm just understands and explains it, both the analysis and also the solution better than anybody I've ever come across. Sí, de hecho, el libro de Stokely es importante, refiriéndome a la pregunta, pero de hecho es Malcolm el pilar de todo esto. Entonces, ni siquiera me escuchen, o sea, a mí no me escuchen, diríjase a la fuente, escuche los discursos de Malcolm, lea sus libros, porque él allí presenta todos los puntos y soluciones que da a las preguntas o a los casos que él plantea. Entonces, recomiendo ir a la fuente. Yeah, so when Malcolm died, the Organization of Afro-American Unity is effectively, that's Malcolm's vehicle. And what we've done is they've created the Harambee Organization of Black Unity, which really just takes that on board and says, you essentially need an organization that can connect across Africa and diaspora and offers a real alternative. And that's really that's really what the Black revolutionary struggle needs to look like. Así que bueno, la organización Harambee lo que hace es, de hecho, continuar el trabajo y presentar una nueva avenida, un nuevo camino para visibilizar la lucha y hacerla más cohesionada y presentarla de forma global. Pero ese es el trabajo. Bueno, ahí puse el link en el chat de Harambee. Harambee, de hecho, es una palabra yoruba que significa todos juntos o todos nos ayudamos. Ahí está el link, es la organización que fundó el Kehinde, que es como para juntar a la diáspora. Y de alguna manera nosotros queremos hacer también eso aquí en CEADA, en el ciclo de conferencias de estudios africanos y la diáspora africana. Queremos unificar, queremos establecer ese diálogo en la diáspora global. Queremos hablar con gente en las dos orillas del Atlántico, porque no nos estamos comunicando y queremos traspasar las barreras del idioma. So in a way, Kehinde, that's what we're doing here in CEADA too. So I put the link over there. We just want to have a dialogue with the global diaspora, because we're not communicating in the two sides of the pond. We're not talking too much. And of course, and we have to overcome the language barriers as well. So hopefully we are doing a good job on that. And then the request. Esta es mi petición. Mi petición es que hay un grupo de académicos brasileños a los cuales conozco a través de otros contactos y otros contactos en las redes, que están muy interesados en tenerle a usted o en tener una conferencia o en tenerle para que usted hable en estos círculos académicos en Brasil también. En Brasil hablan portugués, usted estuvo allí, ya sabe eso. Entonces la petición que tengo es, si nos ponemos en contacto, lo ponen en contacto con el círculo de académicos en Brasil para ver si pueden hacer sinergia y que se realice esa conferencia o esa conversación. So the request is, there's academic circles in Brazil that they are very interested in having you. So I have the link, I have the connections, and one of the things we're trying to do here is to establish networks. So that's my request, just to put you in contact so you can go ahead and talk about this in Brazil, with a Brazilian audience, with a Brazilian group of academics. And
and you know, academia, faculty, organizations, and things. Yeah, happy to. Always happy to. Always, definitely. Thank you. No. Thank you so much. Muchísimas gracias, Kehinde. Kehinde and Kelsey Andrews. Yeah, gracias. Muchas gracias. I really enjoyed. Thank you so much. Thank you so much. We stay in touch, and don't forget to please drop me the Carla's, Dr. Shola in Yeah, you know, please don't forget, put in the agenda. I know that you are super busy, man. Yeah. Para la audiencia que está aquí, Kehinde tiene casi que un carácter de celebridad. En Europa, en Inglaterra, lo invitan a todas partes. A él se le invitó para dar opinión sobre todos los escándalos con la realeza, con la Casa Real, con cuando Oprah Winfrey hizo esta entrevista. Él escribe para CNN, escribe para Ebony, escribe para El Guardián. De hecho, es un honor tenerlo aquí. So what I'm saying is that you are almost like a celebrity in England. Not that far. I wouldn't go that far. But we do appreciate the work that you do. We really do. We really do. So thank you so much. And we stay in touch, Dr. Andrews, Kehinde, yes. And have a wonderful rest of your Sunday. I cannot thank you enough. Thank you so much. All right. Thank you again.